Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Bueno, y no paramos de hacer el reflejo de lo que fue la visita del Papa Francisco a nuestro país. Muchos programas nos tomará y siempre será citado en sus discursos. A todo esto nos preguntábamos, bueno, Isabel Bout, ¿cómo pasó esos días? ¿Dónde estuvo? ¿Qué estaba haciendo? Ella decía que iba solamente a desayunar y se iba a ir a la cama a ver todas las transmisiones del canal Televida. ¿Así fue? Eso hice, Alejo. La verdad, no salí de mi casa, o sea, todo el tiempo pendiente de todas las transmisiones. Ana María necesitaba que le cuidara a las gemelas y le dije, no cuido gemelas, no hago favores, no hablo por teléfono, no cocino. Mami, ¿nos vas a hacer almuerzo el domingo? No, absolutamente nada. Pedí a domicilio, oiga, hasta en la cama comí un día, comiendo hamburguesa en la cama. Pues yo estaba feliz, yo vi al Papa entre las cobijas. O sea que no te perdiste nada. Yo no me perdí absolutamente nada, o sea, yo estuve conectada todo el tiempo. Fue de verdad una experiencia maravillosa, nos quedamos enamoradísimos, pues y igual pues ya estábamos enamorados, ahora nos quedamos, fue como extasiados. Qué hermosura, qué ser humano tan extraordinario, qué hombre para... él es una máquina de generar amor, es una cosa de locos. Y todo lo que se vive alrededor también. Toda la preparación y tenemos que hacer resumen no, porque ya dijimos que no se puede sintetizar, sino al contrario ampliar, desmenuzar. Pero todo lo que hubo alrededor, por ejemplo la música, a mí me gustó mucho la música de todas las ciudades y yo creo que voy a hacer un programa solamente dedicado a los músicos, a las músicas, a las canciones que se interpretaron en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín, en Cartagena, con el folclor nuestro, con la liturgia tan hermosa en Bogotá y en Medellín, que tienen canciones muy significativas, que también traían de fondo un mensaje muy bonito, con las otras músicas y canciones que se hicieron por la visita, los músicos de Colombia que le cantaron, tantos que participaron por el himno, pero otras canciones que no escuchamos y que están ahí. Hay que tratar de difundirlas también porque nos cuentan mucho de esa visita. Entonces tratamos de ir adelante. Yo todavía estoy en ese primer discurso, en el primer discurso del Papa Francisco, y en ese primer discurso él dijo, pongámosle atención a lo que la Iglesia tiene para ofrecer como evangelio, porque la Iglesia tiene muchas respuestas a las situaciones que vive el país. Mucho del tema de reconciliación lo conoce la Iglesia de antes y lo puede hacer como aporte para nuevos momentos. Tantos pequeños y grandes procesos que sacerdotes y obispos han posibilitado en tantas regiones del país que no hemos conocido, pero ahí están. Muchos de ellos misioneros nuestros, misioneros están trabajando para que haya entendimiento en las comunidades y no lo conocemos, pero la Iglesia sabe de eso, la Iglesia conoce los procesos, sabe cómo de adelantar esos procesos, esos pequeños pasos de reconciliación que contribuyen a la reconciliación total del país. Que le pusiéramos mucho cuidado a la Iglesia y a su mensaje, que le pusiéramos mucho cuidado a la familia, porque uno en la familia aprende lo que significa la diferencia y a compartir con otros. Y el Papa terminaba diciendo, además de la Iglesia y la familia, mucha atención al rostro sufriente de los hermanos, a los pobres. Mírenlos a los ojos. Decían, mírenlos a los ojos, déjense interpelar por sus rostros de dolor y sus manos suplicantes. Y así se llama este programa de Compasión Hoy, interpelados por sus rostros de dolor. Que eso es lo que hizo Compasión y eso es lo que hizo Isabel Bout, que se dejó interpelar por esos rostros de dolor porque se encontró con ellos, con nuestros campesinos e inmediatamente hizo un clic que cambió absolutamente su vida. Eso es dejarse interpelar por el rostro doloroso de nuestros hermanos campesinos, en este caso específico. Yo te digo una cosa, Alejo, en lo personal me quedé con una sensación de mucha tristeza porque sé que pude haber gestionado un encuentro con el Papa. Desde el canal lo vimos muy difícil y ahorita hablaba con Alejandro y me decía, claro, nosotros como televisión lo veíamos como un imposible, pero yo me quedé atrás como fundación y realmente Antioquia le pudo haber entregado al Papa, ofrendarle estos campesinos. Me quedé con esa sensación pues muy triste, a través del gobernador de Antioquia, también de Monseñor Santa María y del arzobispo de Medellín, pues hicimos todo lo posible pues para que al Papa le llegara una
una carta que le escribimos donde tenemos pues esperanza de conseguir una respuesta del Papa. Y lo otro que sigue es pedir una audiencia papal, que eso no es un imposible y se puede lograr. Finalmente acá la comunicación con el Papa hubiese sido de segundos, era algo muy difícil. Y me decía Alejo, quédese tranquila, o sea, no lo hizo acá, pero ni el Papa se ha muerto, ni usted tampoco, ni la fundación, entonces pongámoslo en oración. Hay que hacerlo por ahora. La madre Laura viajó en barco a buscar ese aval del Papa y tuvo que esperar largos momentos hasta que él viniera. Y en algún momento se le dio esa posibilidad para que se aprobaran los estatutos de la comunidad y fue fugaz, pero para ella de mucho significado. Pero lo hizo y se puso como tarea y viajó y esperó, y allá en el Monte Mario, creo que se llama, en Roma, divisaba esa Roma con dolor y con esa expectativa, porque para ella fue muy difícil que se aprobara por el Papa pues todo esto, ¿no? Entonces ella lo puso por obra, fue, estuvo, esperó, y se le dio ese momentico que fue así muy rápido, pero ella quedó plena y tranquila también de haberlo hecho. Entonces todo el empeño en eso, oración, pongámoslo de verdad en oración. Sabemos que eso es algo complejo, una audiencia con el Papa puede que no sea tan fácil, pero pues tocamos la puerta de la gobernación de Antioquia y de acá de nuestro arzobispo como cabeza de la iglesia, que nos haga ese acercamiento y a esperar en el tiempo de Dios, de verdad. Pero quedamos muy fortalecidos, también fue una experiencia maravillosa vivirlo como televidentes. Yo creo que fue hasta más fácil, más amable para nosotros que para ustedes, porque nosotros pues lo teníamos todo el tiempo. Ustedes estaban en una actividad tan compleja también que uno como televidente se la gozó total. Entonces tenemos un pequeño resumen muy cortico de una de las homilías de nuestro Santo Padre, y tenemos para ofrecerles unas imagencitas que nos motivan mucho a seguir trabajando por los más necesitados, para ver en ese rostro de esas personas sencillas y humildes al mismo Jesús, para abrazar a estas personas, para apretar esas manos y que sea por siempre. Interrogados por sus rostros de dolor. Sí. Vamos a verlo. Los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad. Aquellos que no cuentan para la mayoría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. Esta no se hace solo con algunos de pura sangre, sino con todos. Y aquí radica la grandeza de un país en que todos tienen cabida y todos son importantes. Y por favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes. En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida, de humanidad y de dignidad, porque ellos que entre cadenas gimen sí que comprenden las palabras del que murió en la cruz, como dice la letra de vuestro himno nacional. Ahí están imágenes impresionantes con ese texto que ya pronunció el Papa en nuestro país, que sigue la línea de lo que ya habíamos escuchado en otros momentos, y ver estas imágenes de la fundación, ese baño de don Joaquín. Eso representó abrazar a don Joaquín, o sea, limpiar su cuerpo fue algo sencillamente fácil, o sea, no hay que hacer ningún esfuerzo, ahí no hay pereza, ahí no hay fastidio, ahí no hay escrúpulos, es ver amorosamente un cuerpo, una persona que durante años nunca se bañó porque estaba completamente abandonado, durmiendo como un animalito, o sea, la carga de pantano que él tenía en su mismo cuerpo era una cosa increíble, y bañarlo, sencillamente eso genera, es algo tan especial, es algo tan humano, tan cercano,
de verdad que es un contacto con el mismo Jesús. Bañar a don Joaquín fue una experiencia maravillosa. De hecho, cuando fuimos a entregar la casa, él estaba, pues claro, en ese estado tan increíble. Estaba con Edwin, con Juanito, con Juan Carlos, estaba también con Henry de acá del canal, de la parte de mercadeo. Y yo, muchachos, tenemos que bañar a don Joaquín. No, eso es imposible. Y la gente del municipio decía, él no se deja. Y dije, yo no sé, pero lo tenemos que bañar. No se deja porque no haya llegado Isabel. Sí, no, yo dije, no, eso pues le digo que lo cogimos, pero obligadito. Sí. Y le calentamos agua, entonces eso fue con la ayuda, el uno pasaba el jabón, el otro pasaba el agua y calienten más agua, y lo bañamos pues inclusive con ropa, pues porque pues obviamente teníamos que respetar la intimidad del viejito. Le quitamos la camisa y ya con su pantalón puesto, y le quitamos pues sus medias, y luego Rodrigo me ayudó pues cuidando mucho su intimidad pues a cambiarlo de ropa. Él era otra persona absolutamente distinta después de ese baño. Me decían, es que se va a morir don Joaquín. ¿Por qué se va a morir? Porque él nunca se ha bañado. Se va a aliviar don Joaquín. Yo digo, no, don Joaquín se quitó un montón de una carga de encima. Fue una experiencia maravillosa. Y yo decía, ¿por qué tener tantos escrúpulos? Igual hay que lavar un sanitario, hay que lavar un carro que está empantanado. ¿Cómo no vamos a limpiar amorosamente un cuerpo que está sucio? Entonces, no, eso fue una experiencia muy bonita. Eso lo hacía Pedro Claver, Isa, con los esclavos, con los negros esclavos, que a veces llegaban muy llagados, también en un estado lamentable, y a veces le producía escrúpulos también ese contacto, y él no solamente los lavaba, los bañaba y les hacía lo necesario, sino que besaba sus llagas, o sea que ese es el camino de realmente hacerse esclavo. Yo les decía en las transmisiones que teníamos que hacernos esclavos de alguien, o sea, esclavos de Jesús a través de un servicio, y entonces esclavos de los niños huérfanos, o de los enfermos, o de los adultos mayores, en tu caso de los campesinos, pero también de muchas otras realidades que no conocemos, y hay que hacerse servidores de él. Yo siento que limpiar el cuerpo de don Joaquín era como limpiar las heridas de Jesús. O sea, eso fue de las experiencias más maravillosas. Yo decía, pues qué delicia que esto se pudiera haber hecho dentro de una ducha y haberlo disfrutado, y que hubiera sido más fácil, porque estábamos en un lugar completamente inadecuado. Los niños se fueron pues a mirar lo que estaba pasando, entonces fue difícil, realmente no fue fácil, pero fue una experiencia muy bonita y la repetiría todas las veces que fuera, porque es de verdad que es como limpiar esas heridas de Jesús cuando lo maltrataron. Así estaba el cuerpo de don Joaquín. Por eso el trabajo de una enfermera, por ejemplo, vale tanto, y es de los oficios más dignos, diría yo, como más significativos, y que deberíamos exaltar más. Y mal remunerados. Sí, por eso, lo deberíamos exaltar más. Incluso en estos días se va a presentar una película en el Tesoro, en el Centro Comercial Tesoro en Cinemark, que se llama Luz de Soledad, que refleja la vida de la fundadora de las Siervas de María, y es la experiencia de las primeras enfermeras en España que son tituladas, y todo el esfuerzo de ellas para que las dejaran prestar este servicio. Que no es tan fácil, y qué bueno que pudiéramos acercarnos a esas historias, porque nos motivan también a hacer lo propio cada uno de nosotros, y tú pues tienes todo el ejemplo y la autoridad moral para decirlo, porque lo estás viviendo. Eso que dijo el Papa no es extraño para el corazón de Isabel o de la Fundación Compasión, porque se entiende que es en actos concretos, no son palabras al aire o discursos, sino que es en actos concretos, como tú lo estás haciendo, Isabel. Bueno, tenemos otro video hermosísimo que lo vimos durante las transmisiones del Papa, también aplicando con nuestras imágenes esa invitación que él hace permanentemente de amar y de entregarnos a los campesinos. Entonces tenemos esto también que es muy especial, lo hemos disfrutado muchísimo, lo pusimos en redes sociales y ha tenido una circulación increíble, pero es de verdad ver plasmadas las palabras del Papa con hechos reales y muy bonitos, y que gracias a la unión de muchas personas, especialmente de este canal, logramos generar algo tan bonito como esto. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella.
El Señor, que es rico en misericordia, abre ante nosotros una vía de libertad y salvación, que es la posibilidad de vivir el mandamiento del amor, dejándonos guiar por el corazón de Jesús resucitado. La auténtica caridad nace del encuentro personal con el rostro misericordioso de Jesús y nos lleva al encuentro sincero con los hermanos. El Señor nos invita a reconocerlo en los pobres, en los que sufren, en los que pasan necesidad. De esto se nos juzgará al final de nuestra vida. La nueva alianza consiste precisamente en reconocer que gracias a Cristo la misericordia y la compasión de Dios nos rodea. Trabajo digno para los excluidos del mercado laboral, tierra para los campesinos y pueblos originarios, vivienda para las familias sin techo. Pero lo importante no es mirarlos de lejos o ayudarlos desde lejos. No. Es ir al encuentro. Eso es lo cristiano. Eso es lo que nos enseña Jesús. Ir al encuentro de lo más necesitado. Como Jesús, que iba siempre al encuentro de la gente. Él iba a encontrarlos. Salir al encuentro de lo más necesitado. Con esos es con quienes nos debemos encontrar. Los invito a que alegres en la esperanza reaviven en sus corazones el amor que han recibido de Dios y lo compartan con todos los hombres con obras de caridad sincera. Gracias por escucharme. Gracias por todo lo que llevan en el corazón. Jesús los quiere mucho. No es verlos desde lejos, es salir al encuentro. Y así terminó también el viaje apostólico en Colombia, diciéndole que saliéramos al encuentro del hermano que sufre. Y eso es lo que se vive en la Fundación. Es muy especial. Alguien me decía, Isa, explícame ese video, el Papa te regaló esas palabras y yo no las regaló a todos hace mucho tiempo. Porque son extraídas de varias homilías. Sí, de sus homilías, entonces, claro, nos sentamos, entonces cogimos parrafitos, decíamos, todo es espectacular, entonces en edición se llama pintar, o sea, poner una imagen de acuerdo pues a lo que la persona esté diciendo. Decíamos, no, pues es que teníamos material impresionante pues para deleitarnos con todo lo que el Papa nos dice, esa invitación a mirarlos de frente, a abrazarlos, a quererlos, a sentirlos, a vivirlos. No, eso fue una cosa deliciosa. Hacer ese video fue algo sencillamente delicioso. Y la experiencia en Medellín, ¿tuvieron algunos de los colaboradores de la Fundación de estar en los eventos? Sí, salieron a las calles. El tema que más les preocupaba era el tema de los baños, porque en realidad es complicado. De hecho, entonces no tomaban agua, decían hay que hidratarse, pero entonces no tomaban agua porque se morían de la angustia porque qué pasaba con el baño. Yo fui muy clara desde un principio que yo no me iba a ir a las calles a arriesgarme, pues precisamente el tema del baño también me parece muy complicado y un empujón, cualquier situación difícil, y el día estuvo muy frío. De hecho, iban a ir muchas voluntarias y con el día lluvioso, entonces ya. De hecho, esta semana estuve con una... O sea, si no hubiera sido por la lluvia de la noche, yo creo que se hubiera desbordado. Ayer estuve con Cristina, una amiga muy especial que nos ayuda, y le dije, Cristina, te estoy viendo al borde de una neumonía, ¿qué es eso tan impresionante? ¿Qué son esos pulmones? Le dije mucho, no te arriesgues, no te vas para las calles, te tenés que quedar en tu casa. El día estaba muy frío, precisamente ayer la encontré en una situación complicada de salud. En eso hay que ser muy responsable. No todo el mundo puede ser tan arriesgado y salir a las calles porque no es tan fácil. Y para eso estaba Televid. Sí, claro, de verdad que con Televid estábamos, no le digo que estábamos mejor que ustedes, Alejo, estábamos mejor que porque no nos perdíamos absolutamente nada.
Ustedes tenían la mirada hacia un solo lugar, nosotros estábamos viendo absolutamente todo lo Todos que estaba los pasando lugares. todo el día. Todos los lugares, porque no hubo lugar que no cubriera el canal. No, fue increíble. Estábamos en todos los puntos. El acompañamiento del canal fue un retiro espiritual impresionante, o sea, esa fortaleza espiritual que tienen todos y estar con el padre Juan Jaime Escobar fue una cosa maravillosa, Los un textos regalo. de Juan Jaime los vamos a tener que escribir porque hacía oraciones, poemas, reflexiones, y cuál de todas más profunda y bella en su construcción por la capacidad que tiene Juan Jaime en su oratoria. Yo creo que los vamos a tener que, así como vamos a hacer suponemos pues que se hará esa separata con todos los discursos del Papa que se le hemos sugerido a los medios de comunicación, a la prensa escrita especialmente, que se haga una separata con todos los textos y al canal, pues yo creo que también vamos a tener que hacer una separatica con los textos de Juan Jaime durante la visita, porque retiro espiritual con el Papa y Juan nos Jaime mantenía Escobar. elevados, nos mantenía en un éxtasis. A mí me Juan llegó Jaime. un texto de un amigo de Manizales y decía, por favor sintonicen a Televid. Él contaba en qué canal lo sintonizaban allá en el Eje Cafetero. Yo decía, es un verdadero retiro espiritual, porque seguramente para algunos canales es una noticia, Claro. pero para el canal Televid es una cosa increíble, de verdad que fue una experiencia maravillosa. Sin embargo, vi de los otros canales también como mucha seriedad en el cubrimiento. Muchos tuvieron sacerdotes invitados y hacían reflexiones profundas también. Era la noticia, pero también el mensaje visto en profundidad. A mí me emocionaba mucho ver todo el país volcado en prensa, en televisión, en radio, las revistas, todas volcadas a lo que el Papa nos estaba diciendo y replicándolo como amigos del Papa, con la buena intención de que nos calara. Yo me sentía muy a gusto. Yo decía, Televid haciendo todo el bien y ha sido su misión siempre, pero descubrir toda la otra prensa, todos los otros canales, tantos medios internacionales, porque esto lo estaban siguiendo más de 200 millones de personas. El sábado que estaba Teleantioquia, Telemedellín y Televid, o sea, también tenían pues acompañamiento, pues no tuvimos ese día Juan Sí. Jaime Escobar, sino ya al final, Sí. creo, ya como en la noche. Cosmovisión entrevista al obispo después en una entrevista larga. Todos los canales como unidos en ese mismo propósito, y me parece No, que maravilloso, fue una genera muy buen experiencia testimonio. increíble, muy Muy bendecida. bien, vamos a hacer la pausa para mensajes y al regreso seguimos interrogados por sus rostros de dolor. Es lo que queremos resaltar el día de hoy en nuestro programa Compasión. Ya volvemos. Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Regresamos con ustedes. Vamos a visitar nuestra página web www.televid.tv. En la parte superior derecha los iconos de nuestras redes sociales y la posibilidad de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que yo creo que muchos lo pudieron descubrir de manera práctica. Todos los que se suscribieron al canal de YouTube o que descargaron nuestra aplicación, solamente con un clic ya estaban en la transmisión oficial, no se perdieron ninguna ceremonia, pero todavía seguimos conectados, entonces esperamos que muchos más se sumen a nuestro canal de YouTube y ahí van a seguir recibiendo. El Papa sigue activo, sigue con muchas propuestas, incluso muy pronto hará el viaje a Perú y a Chile, que también será muy interesante. Son discursos que siempre son para toda América Latina y para el mundo. Entonces síganse suscribiendo de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, descarguen la aplicación para que tengan la señal en vivo instantáneamente, y esos son recursos muy valiosos que tenemos ahora a través de nuestras redes sociales. También la página de la Fundación Compasión. www.fundacioncompasión.org. Importantísimo compartir nuestros contenidos, igual los del canal, compartir con todos nuestros amigos y familiares que están dentro y fuera del país, que la gente sepa que a través de YouTube puede encontrar la Eucaristía a cualquier hora, que nuestros programas Compasión los vas a encontrar siempre ahí, que vas a compartir este programa y estás posibilitando que otra persona nos ayude también económicamente o con alguna manera. O sea, las personas tienen o alimentos o tienen pañales o tienen medicamentos. Económicamente, bueno, hay de muchas formas para vincularse. Cuando el Papa nos dice déjense interrogar por sus rostros de dolor, uno dice, ¿cómo así? Que interrogar por sus rostros de dolor.
porque cuando uno mira el rostro de un campesino, en nuestro caso, por ejemplo, ese rostro está diciéndole a uno muchas preguntas. Ese rostro le está diciendo a uno, ¿por qué yo no tuve las mismas oportunidades que tú? El rostro le habla. El rostro habla, porque yo no tuve las mismas oportunidades. Porque yo estoy en esta adultez mayor desprotegido de todas las formas de salud, por ejemplo. Porque yo estoy sin vestido, porque no tengo el recurso necesario para comprarme la ropa necesaria. Porque mi casa es como es y no es como la tuya. No es que el campesino se lo diga a uno o le haga el reclamo, sino que lo interroga a uno de esa manera. Uno es el que empieza a hacerse esas preguntas cuando se acerca al rostro de dolor. Por eso a veces nos escondemos en las ciudades, para no verlos, para no encontrarnos con esos rostros. Por eso subimos el vidrio cuando vamos el carro y vemos a la persona indigente, tratamos de no verlo. ¿Por qué? Porque nos interpela, inmediatamente nos interroga y nos está diciendo, ves que a mí alguien me ha abandonado, ves que yo me quedé sin nada, desprotegido, ¿sabes tú por qué yo estoy en la calle? Son preguntas que inmediatamente nos llegan al corazón y tratamos de evitarlas. Subimos el vidrio, no tenemos contacto visual. El Papa nos dice, no, téngala, va a ser difícil, pero tenga la valentía de mirarlo a los ojos, de enfrentarse con ese rostro. Y también el Señor y su Espíritu le irán proponiendo a usted las respuestas. También irá generando ideas. Saldrán nuevas fundaciones, saldrá la ayuda a una fundación concreta, estarás dispuesto a dar cosas que tal vez tienes de más y que puedes entregar a otros, cosas que ya no usas y que para qué tenerlas ahí en la casa. Sobre todo palabras de aliento, sobre todo abrazo y acogida, sobre todo el beso, el bañarlo, por ejemplo, eso no te cuesta nada, lo ha hecho Isabel. Bañar a una persona que está con indigencia y que tal vez nunca se ha atrevido a hacer lo que no tiene la manera o cree que no vale tanto, a esa persona que ha perdido todo el sentido de la vida, de su existencia, tú le puedes decir, no, tú vales mucho, eres hijo de Dios, eres importante para nuestra sociedad. El Papa lo insistía, todos somos importantes, nadie está de más en esta existencia. Por eso es dejarnos interrogar por ese rostro de dolor y sus manos suplicantes. Tenemos acá un testimonio que realmente es un testimonio a través de la reflexión del padre Omar Estrada en el municipio de San Marcos. Él te decía, mi ministerio se sacudió con compasión. Y él ha sido un hombre muy generoso con la palabra y nos ha expresado de muchas maneras la gratitud, no solamente de que estemos en San Marcos, sino de que estemos ahora en su vida, porque el padre pues se ha convertido en nuestro compañero de trabajo. Se fortaleció su ministerio. Claro. Se siente, yo creo que él sintió que llegó algo, a un viento fuerte y lo movió, porque uno cuando lo escucha siente que su mismo ministerio cobra fuerza. Él decía, yo estaba en la parroquia, Isabel, yo estaba en la parroquia y las personas llegaban a la parroquia y uno les daba un mercado, los escuchaba o lo confesaba y uno se quedaba pues como tranquilo, pero otra cosa muy diferente es salir a la periferia y encontrarse lo que nos estamos encontrando. Entonces los invito para que disfruten de esta amorosa reflexión del Padre, es espectacular, y también con todas las imágenes de este trabajo que juntos venimos realizando. El padre Omar Estrada. Omar Estrada, de Sucre. Hola, ¿qué tal? Con este fondo maravilloso que es esta ciénaga de San Marcos, queremos saludarles y queremos hablarles de nuestra comunidad. Hemos sido beneficiarios de esta intervención que ha venido haciendo la Fundación Compasión y le damos gracias a Dios. Estas hermosas aguas que son un signo de bendición, en algunos momentos se convierten en amenaza para nuestras comunidades. En estos momentos, muchas de nuestras familias se encuentran inundadas y su situación de pobreza se siente mucho más agravada por esta realidad. Pero nosotros y cada uno de ustedes nos puede ayudar a mejorar la realidad de muchas otras personas que están necesitadas de una vivienda, por ejemplo, o de realizar muchos de sus sueños, que a veces son sueños pequeñísimos, son sueños que podemos ayudarles a realizar desde tener unas herramientas de trabajo, por ejemplo. San Marcos, que se encuentra en esta subregión del San Jorge, en el departamento de Sucre, es una región rica por el cultivo del arroz, por la pesca y por la ganadería. Pero en contraste,
la situación de miseria y de pobreza se extiende por la injusticia, por la falta de equidad que se vive en tantas otras regiones, pero que aquí se agrava por situaciones que tienen que ver incluso con el medio ambiente. Sigamos ayudando, sigamos contribuyendo para que muchas otras personas experimenten la cercanía de Dios a través de nosotros, porque nosotros somos los brazos de Dios, porque nosotros somos los oídos de Dios cuando escuchamos el clamor de tantas personas que están necesitadas. Es que nosotros somos pies de Dios que se desplazan, que van hasta el que tiene la necesidad. Y desde la Fundación Compasión hemos visto cómo Dios se acerca a cada hermano, cómo Dios clama con ellos, cómo Dios sufre con ellos, pero al mismo tiempo cómo Dios socorre la necesidad de cada uno. Por eso alabemos a Dios y con este fondo maravilloso glorifiquemos a Dios porque Él nos bendice. Y pidamos a Dios que siga bendiciendo a tantas personas que con generosidad se desprenden para ayudar a otros. Pidamos al Señor que siga bendiciendo esta región maravillosa, que siga derramando abundantes bendiciones sobre estos campos y que estas aguas, signos de bendición, sean eso, bendición y no amenaza para tantas personas que necesitan el sustento diario. El Señor se identifica con los pobres, con los desvalidos. El Señor está de parte de la vida amenazada. Por eso, cada vez que nosotros con generosidad compartimos con un hermano pobre, con un hermano necesitado, lo estamos haciendo con el mismo Cristo. Todos los días podríamos levantarnos y preguntarnos, ¿qué puedo hacer por Cristo? Y con esta pregunta, idearnos de manera creativa, ¿qué podría hacer yo por Cristo? Si Cristo nos ha dicho que está en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está desnudo, empecemos entonces a dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué puedo hacer por Cristo? Hoy voy a servir a Cristo y lo voy a servir en el hermano necesitado. Hoy voy a servirlo en el que tiene necesidad de acogida y voy a abrir mis brazos. Hoy voy a servir a Cristo en el que tiene necesidad de consuelo y voy a usar mis labios para proferir palabras de bendición. Hoy voy a servir a Cristo y voy a hacer por Cristo todo aquello que Él está necesitando. ¿Y qué necesita? Pues necesita palabras de consuelo, pues necesita una mano tendida, está necesitando comida, está necesitando vestido. ¿Qué puedo hacer por Cristo? Esa pregunta, en el comienzo de cada día, requiere respuestas creativas. Y lo único que nos hace dar respuestas creativas es el amor. Siéntete impulsado por el amor de Cristo todos los días y encontrarás esa respuesta creativa para responder a la pregunta de todas las mañanas. ¿Qué puedo hacer por Cristo? Bueno, y eso que en Colombia tenemos esta riqueza, nuestros compañeros nos hacían la reflexión y es claro, vemos a Sucre con esa ciénaga, por ejemplo, tan maravillosa. Que hay agua. Que hay agua, claro, en África, en muchos países de África son días completos para ir por un balde de agua, sí, que solamente es para la alimentación y eso que la tienen que hervir mucho para que no vaya a tener problemas y complicaciones. Ese es un país rico. Es un país rico, el Papa decía, alcanza para todos, e incluso es despensa del mundo. O sea, de aquí es que vamos a sostener en el tema de alimentación a muchos otros países. Pues es una bendición muy grande, que por lo menos nuestros campesinos, uno ve que tienen por lo menos lo mínimo, pero hay muchos que sufren hambre y mueren por su causa. También exportamos misioneros al mundo. Ese encuentro con los religiosos en Medellín es real, esta es cuna de vocaciones y de aquí salen al mundo. Qué bueno que se vayan, pero que se vayan porque ya la casa está también ordenada, ¿no? Porque esa misericordia que queremos ejercer en otros lugares se está viviendo al interior y la Fundación Compasión lo posibilita.
Uno se pregunta ya a estas alturas de la vida, bueno, ¿cómo va el viviendatón? ¿Ya se entregaron todas las casas? Ay. ¿Cuántas van? Gracias a Dios, Alejo, ya estamos A punto de... culminando esto tan maravilloso. Bueno, concretos, hemos entregado ya 9 viviendas. El viernes de la semana entrante vamos a entregar una casa en Marinilla que sería la número 10, entregamos en Granada en la tarde la número 11, queda pendiente una casa que es para la semana siguiente en Marinilla también. Ahí iríamos en la 13. En la 13, vamos a entregar 4 la semana entrante en Sucre, o sea, de lunes a jueves vamos a estar en Sucre. ¿Y la meta de viviendatón era? 17 casas. 17, ahí estarían. Ah, no, entonces no. Ahí estarían completas. Vamos en 16, con las 4 de Sucre, vamos en 16. Y la casa número 17, que es en Granada, Antioquia, justo estuvimos ayer dándole la muy buena noticia a la familia, es una familia hermosísima. Está su mamá, un hijo que ya casi va a ser sacerdote y tienen 4 hermanitos especiales. Nos explicaba la mamá que luego del nacimiento de sus hijos, un médico les dijo, es que a sus hijos había que hacerles una transfusión para evitar que tuvieran este problema. Entonces los 4 niños son especiales. Entonces, bueno, ya ahí es la casa número 17. Gracias al cielo, pues estamos terminando la número 17 antes de finalizar el año. Nosotros nos habíamos puesto una meta entre 5 y 6 meses, se nos extendió además porque nos hicieron una corrección desde la Contraloría que teníamos que hacer con toda la norma antisísmica. Eso nos generó obviamente casi 5 millones más por vivienda, pero también un mes más de mano de obra. Pero bueno, terminamos el 2017 con las 17 casas entregadas, completamente dotadas y muy atentos a la situación de cada familia, con un seguimiento permanente. Yo digo que esto no puede ser como el sepulturero que entierra y se va y no vuelve. Nosotros nos quedamos para siempre. Es muy claro, sí, es la transparencia que queremos para la Fundación Compasión, que todo lo que ustedes aportan sepan dónde está invertido, cómo se le ha entregado a las familias las viviendas, y en la página también se está poniendo ese registro. En la página y en las redes sociales siempre, permanentemente, la gente sabe qué está pasando y en qué número de casa vamos. Está nuestro WhatsApp, que es el 318-822-2267. Las personas que se quieran también comunicar con nosotros nos pueden escribir, las personas que están interesadas en ayudarnos también les podemos dar información y les podemos pasar semanalmente el programa para que también lo compartan. Nos ha tenido pues muy preocupados el tema de las donaciones, Alejo. Han llegado unas cosas en un estado que nos toca pagar para votar, o sea, de llegar unos muebles completamente rotos. Nosotros no podemos entregarle nada malo a nadie, o sea, no es justo, no es digno, no sería trabajar en inequidad, entregar unos muebles rotos. No van con la Fundación Compasión, no van con nuestro Papa, no van con nuestro Dios, no van con nada. Entonces las personas que nos mandan esas donaciones de todo corazón tengan conciencia. Eso que ustedes van a donar no puede estar en mal estado. Ha llegado ropa muy rota, o sea, ropa que tenemos realmente tiene que botar. ser pues usado, pero bueno, casi como nuevo. Sí, casi como nuevo, pero que Es usted va a porque usted cambiar sabe esta mesa porque usted quiere comprar una más moderna o ya no la quiere de madera sino de vidrio. Y la dona, pero en perfectas condiciones. De verdad que es muy difícil. Ayer precisamente cuando yo salía, llegó una donación, yo, señor, que Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Cuando me mandan las fotos al ratico, me dijo, miren los muebles que llegaron, y yo, no es justo, no es justo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pagar, tenemos que pagar 40.000 pesos a un señor de para transporte. que los bote. Entonces, de verdad que es muy difícil. Muy bien, continuamos con el Padre Omar. Bueno, con el Padre Omar tenemos esta otra reflexión, de verdad que es hermosísima, una manera increíble de sensibilizar a las personas, y esperamos que muchas personas se comuniquen con nosotros, o si su intención de donar es con otra entidad, pues hágalo. Si es con un familiar, pues importantísimo, el prójimo, el más próximo. Lo importante es que lo haga, así es que los invitamos para que juntos reflexionemos cada vez que vemos esto tan bonito de cómo agradar al Señor. Que nadie se sienta forzado a dar, que todos los que lo den lo hagan con generosidad, porque Dios bendice al dador alegre. Son una de las invitaciones que hace San Pablo en la segunda carta a los Corintios.
cuando organiza una colecta. San Pablo nos invita a reconocer que antes que nosotros demos, ya hemos sido beneficiarios, ya hemos sido depositarios en nuestras manos de las bendiciones de Dios. Por eso, dar, compartir con los demás, es una expresión de gratitud con el Señor que nos bendice, de gratitud con el Señor que nos da la vida, de gratitud con el Señor que nos da lo suficiente para que nosotros tengamos y para compartir con los demás. La generosidad es una oportunidad. La generosidad es la oportunidad de poder agradecer a Dios que nos da lo necesario. La generosidad nos engrandece el alma y nos acerca a Dios. Por eso, te invito a eso, a utilizar la generosidad para engrandecer tu alma. Y en el Antiguo Testamento encontramos otros pasajes que dicen que la generosidad cubre la multitud de los pecados. Cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos pasajes en los que se nos invita a fortalecer las rodillas vacilantes, a levantar al que está caído, a enderezar al que ya se dobla, a no apagar la vela que amenaza con apagarse. La palabra de Dios nos invita siempre a dar nuevas oportunidades. La palabra de Dios nos anima y nos impulsa todos los días a que nosotros seamos motor para que otros se impulsen. No estamos para destruir, sino para levantar. No estamos sino para socorrer, para alentar. Por eso, tú y yo como creyentes nos sentimos en esa necesidad y en esa obligación. Y el principio para hacer esto se llama la compasión. Jesús mismo, cuando ve que a su alrededor la gente se agolpa, dice la palabra de Dios que siente compasión de ellas. Es por eso que esta fundación lleva este nombre, compasión, porque la compasión es el principio de la generosidad y desde la compasión podemos entender las necesidades de los demás. Con nosotros empieza a compadecerte. Eso estamos. Bueno, situaciones, historias que se transforman gracias a la compasión de todos ustedes, amables televidentes. Nos vamos interpelados, interrogados por los rostros dolorosos que todavía están esperando que tengan ese final feliz. Sí, con mucha esperanza. No se les olvide que el patrimonio de una persona pobre es la esperanza.
y tenemos que seguirla alimentando, tenemos que seguir bendiciendo. No es tan difícil, es unión de voluntades. Ojalá que muchas personas, como les decía, que si lo quieren hacer a través de nosotros, obviamente es una bendición, pero si su intención es otra, ejerza la compasión con cualquier otra entidad, con cualquier otro ser humano. Mire el familiar más cercano, ¿a quién le va a ayudar? Pero no se quede de brazos cruzados. Así es, muchas gracias, Isabel. Estaremos pendientes entonces ya para recoger las últimas historias de Viviendatón y se las vamos a traer aquí en nuestro programa Al Calor del Fuego. A ustedes por la sintonía, muchas gracias y los esperamos mañana cuando estaremos recogiendo las huellas del Papa Francisco. Hasta pronto.